Vamos a abrir la palabra del Señor en el segundo libro de Samuel, capítulo 24. Es el último capítulo de segundo libro de Samuel. El estudio número 32, la vida del rey David, el censo de David, el censo, o David censa al pueblo, sería más puntual. Ahora, en el versículo 1 dice: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. Ahí hay una coma, ¿ok? Luego dice: e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Quedémonos ahí, ¿ok? Por la manera como se presenta este versículo, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, ¿ok? Luego dice: e incitó a David. Entonces da la impresión en este versículo como quien incitó a David fue Jehová, ¿verdad? Pero hay un pequeño problemita. El mismo pasaje de David censa al pueblo de segundo de Samuel lo encontramos en Primera de Crónicas capítulo 21. Y Primera de Crónicas capítulo 21 versículo 1 dice esto: pero Satanás se levantó contra Israel. ¿Y qué dice después? E incitó a David a que hiciese censo de Israel. Entonces, la primera pregunta que tenemos aquí enfrente es: ¿quién incitó a David? ¿Fue Jehová o fue Satanás? Menos mal que tenemos aquí estudiantes de la teología que nos puede explicar esta situación, ¿verdad? En otra oportunidad. Bueno, ahí tenemos la primera situación, ¿ok? Ahora, vamos a regresar al segundo libro de Samuel. En el capítulo 24, versículo 8, dice: después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Y Joab dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel, ojo, 800,000 hombres fuertes que sacaban espada. ¿Y los de Judá eran cuántos? 500. ¿Cuántos suman los dos? 1,300,000. Primero dice que fueron 800,000 fuertes, y luego que de Judá 500,000. Ahora, si nos regresamos a Primero de Crónica 21, versículo 5, dice: y había en todo Israel 1,100,000 que sacaban espada, y de Judá 470,000. Bueno, ahí tenemos un pequeño problemita, ¿ok? Porque nos hacen falta miles aquí, hermano, ¿verdad? Menos mal que no son las arcas de una iglesia, no, porque ahí sería fregada la cosa. Y bueno, entonces nada más para que tengamos esas cositas en mente, ¿ok? ¿Fueron 800,000 o fueron 1,100 hombres? A David lo incitó Dios o lo incitó el diablo. Pero bueno, entonces vamos a regresar al segundo libro de Samuel. Vamos a ir despacio y vamos a ir viendo qué fue lo que sucedió en esta situación. Dice el versículo 1: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo, para que yo sepa el número de la gente. ¿Ok? ¿Para qué es el censo? Para que David sepa el número de la gente. A usted y yo nos parece que es una cosa normal. Está bien saber cuántos soldados hay, está bien saber cuánta gente pertenece al pueblo de Israel, etcétera. Ok, pero fíjate, vamos a estudiar en un instante que habían leyes para hacer un censo. Ok, y aquí es un terreno diferente al que está entrando David. En el versículo 3, su general, su máximo general Joab, sí, el mismo que había estado con David en todos los lugares, al mismo que estaba allá al frente de la batalla cuando mataron a Urías Eteo, este hombre que es el mero mero y el que tiene que, ¿verdad?, lavar los platos sucios de todas las cosas. Joab le respondió al rey y le dijo: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey,
más, ¿por qué se complace en esto, mi señor el rey? O sea, en pocas palabras, ¿para qué quiere usted hacer esto? ¿Para qué quieres contar al pueblo? Fue la pregunta que le hizo Joab. Luego en el versículo siguiente, bueno, dice que la palabra del rey prevaleció. ¿Qué significa eso? Que el rey le dijo, me lo haces y se acabó, punto. No le quedaba otra cosa más a Joab que obedecer e ir a contar. Y sobre los capitanes del ejército, salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Versículo 5, y pasando el Jordán, acamparon en Aroer, al sur de la ciudad que está en medio del valle de Gad y junto a Jazer. Y bueno, ahí comienzan a decir que fueron de un lugar para otro, de los hebeos, cananeos, salieron por el Negev. Versículo 8, después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén. Mire cuánto les tomó, cuánto tiempo les tomó hacer el censo. No habían computadoras, hermano, ¿verdad? Ahí era como un grupito que yo conozco. Número 1, número 2, el 5, el 8, el 19. ¿Me entiende? Volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Qué barbaridad. Pero bueno. Y Joab dio el censo del pueblo al rey. Fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. Después que David hubo censado al pueblo, después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. Y dijo David a Dios, yo he pecado. Y mire usted, gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Dos cosas, gravemente y neciamente. He pecado gravemente y he pecado neciamente contra Jehová. Bueno, las tres situaciones que se nos presentan acá: en primer lugar, si fueron 800,000 o fueron 1,100 hombres, a David lo incitó Dios o lo incitó el diablo. El primer caso, y Joab dio el censo del pueblo. Bueno, las cifras dadas para los hombres de Israel difieren, la primera por 300,000, mientras que las cifras para los hombres de Judá difieren por 30,000. Ahora, si ponemos atención, es muy probable que la cifra de Primera de Crónicas incluye, ponga atención, a todos los hombres. Sin embargo, quiero que vea el 24:9, segundo Samuel 24:9. Mire usted, poniendo atención, 9. 800,000 hombres fuertes que sacaban espada. Ok, que sacaban espada. Notemos, de 20 para arriba. También hay que tomar en consideración que no se había tomado en cuenta a la tribu de Leví, la tribu sacerdotal, porque la tribu sacerdotal no sacaban espada. Entonces es muy probable que en un censo se hable de personas que sacaban espada y estaban listos para pelear, o que habían tenido algún tipo de entrenamiento, y que el otro censo no lo incluya. ¿Ok? Es muy probable, ¿ok?, que Primera de Crónicas incluye a todos los hombres disponibles en edad militar, ya sea con experiencia o sin experiencia. Los de Segundo de Samuel podrían ser soldados que habían sido probados en batalla. Así es que eso podría ser la solución de este asunto, ¿ok? Luego, ¿a David lo incitó Dios o fue el diablo? En las versiones modernas, hermano, claramente, como el caso de Crónicas, nos dice que fue Satanás, el diablo, el que lo incitó. Ok, recordemos que Dios no tienta a nadie, pero que Dios utiliza al diablo también para lograr propósitos específicos. Lo hizo en el caso de Job, ¿se acuerdan ustedes? Dios utilizó a Satanás. Ahora, al hablar de esto, es importante también entender, hermano, el hecho de que Satanás, el diablo, nos incita a hacer cosas fuera de lugar. El diablo nunca te va a obligar, entienda eso. El diablo nunca te va a tirar de un barranco. El diablo nunca te va a agarrar tu celular para llamarle a una persona para tener una relación ilícita. El diablo, no, usted solito va a agarrar el teléfono, ¿ok? Usted solito va a ir donde la persona, usted solito se va a quitar la ropa, usted solito, o sea, hay que entender. Ahora, Satanás, el diablo, incita, ¿verdad? El diablo te incita, el diablo te empuja, el diablo te pone ideas completamente fuera de lugar. Ahora,
La otra situación que tenemos que tomar en consideración es el hecho, pues, de que David, el dulce cantor de Israel, ay hermanos, hay unas cosas que se dicen de David que Dios mío, el mismo ejército le dijo a David, oye, vamos a darnos cuenta más adelante que en la última batalla, ya David ya tenía sus años, hermano, ya se cansaba con mayor facilidad. Y en el capítulo 23 estaban en medio de una batalla y David se cansó. Se cansó y vino un animalón de esos primos de Goliat, grandotote, que estuvo a punto de matar a David. Y uno de sus soldados lo libró. ¿Ve? Y cuando ese soldado se dio cuenta de esto, le dijo a David, ¿sabes qué, David? Esta es la última vez que tú vienes a una batalla con nosotros. Es la última vez, porque tú vales por 10,000 de nosotros. Y además, si te llegan a matar aquí, me encanta esa expresión de los soldados que le dijeron, ¿cómo es posible que vas a apagar la luz de Israel? Imagínate cómo lo tenían en tanta estima al rey, que a partir de ese momento David se quedó ya en Jerusalén y no salía a las batallas. Sin embargo, tenemos que entender que todos los creyentes atravesamos por situaciones como esa. El día de ayer me hacían una pregunta muy interesante y que tiene que ver muchísimo con todo esto de lo que estoy hablando. La pregunta de una persona me decía, pastor, ¿una persona puede ser homosexual y ser cristiano? ¿Ok? Y luego me decía la persona, ¿puede alguien sentir atracción por alguien qué dice la escritura acerca de esto? Entonces yo le decía a esta persona, le digo, mira, eso está como que tú me digas, ¿puede un ladrón ser creyente? A ver, ¿qué piensa usted? ¿Puede un mañoso ser cristiano evangélico? Entonces, lo que pasa es esto, todos batallamos con pecado, todos. Y es más, vamos a batallar hasta el día de nuestra muerte. O cuando lleguemos a viejito, mijo, que ya usted ¿verdad? Ni papa. Como decía el pastor general allá, yo nunca he visto un viejo de 80 años que ande buscando una discoteca a medianoche. Al menos que ande perdido el viejo. ¿Me entiende? O le pase como aquel otro que decía, ¿verdad? Mi padre llegó a los 80 siguiendo a las mujeres, solo que ya no sabía para qué. Es decir, son dos cosas, ¿verdad? O a la presencia del Señor, o cuando lleguemos a esos tiempos donde ya se murieron absolutamente todos los instintos pecaminosos que pueda haber en el hombre. Pero de lo contrario, vamos a batallar con todo eso. Y es la misma historia, es el mismo pleito que puede tener un hombre que siente atracción por otro hombre. Es el mismo pleito de una mujer que siente atracción por una mujer. Es el mismo pleito de un hombre que siente atracción por muchas mujeres. ¿Me explico? Sabe usted perfectamente bien de que tenemos que batallar con todas esas cosas. La palabra del Señor dice, y esto erais algunos de vosotros. Es por eso que una persona que no ha sido regenerada por el Espíritu de Dios, que no ha sido transformada, dice la Escritura que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Eso dice Dios. O sea, no me venga usted con que una cana al aire. Algunos ya están pelones, mijo, de tantas canas que echaron y no aprendieron. Siguen en su. Entonces esto es así, la vida cristiana es así. Todos batallamos con una situación, batallamos con otra, pero se trata de luchar. Se trata de que a pesar que el diablo me incita, a pesar de que yo siento instintos dentro de mi ser, yo quiero hacer la voluntad del Señor. La Biblia dice que eso está equivocado. Usted píntelo de la manera que usted quiera. Usted diga, no, pero es que los doctores dicen aquí, los doctores dicen allá, pero es que mi abuela dice esto, mi abuelo dice lo otro. La otra pregunta es, ¿y Dios qué dice? Entonces todos batallamos con eso. Y hay situaciones, ¿verdad?, que uno dice, híjole, por ejemplo usted, póngale que usted es el tipo de persona que se quiere echar todo a la bolsa. Encuentra 20 pesos por ahí mal puesto, primero se lo mete a la bolsa y luego pregunta de quién eran, ¿verdad? Es así. Pero batallamos con esos instintos, batallamos con un montón de cosas todos los días, con la ira, con el enojo, batallamos con la amargura, batallamos con las malas palabras, batallamos con el vicio, claro que sí. Entonces no se puede decir yo soy cristiano si nosotros nos tiramos de cara, nos tiramos de boca dentro de un pecado. Vamos a batallar, vamos a luchar.
todo el día, todo el tiempo. Hay cosas que se nos meten en nuestra cabeza, situaciones que tenemos que batallar con ellas para la obediencia a la palabra y para gloria de nuestro Señor. Y aquí tenemos un caso de eso. El diablo pues incitó a David para esto, y esto habla de su imperfección también, ¿ok? Así es que bueno, Dios usa al diablo para lograr sus propósitos también. En este caso pues David tenía conocimiento de la palabra del Señor. Ahora, yo quisiera que leamos una porción de la escritura en Éxodo capítulo 30, y vamos a leer la Nueva Versión Internacional, o la Nueva Traducción Viviente más bien. Deja ver la Nueva Traducción Viviente, Éxodo 30, 12. Vamos a ver cómo comienza esa versión. Cada vez que hagas pues está bien. Ok, fíjate, estas son las leyes del censo. Hay que tomar en cuenta una cosa: el pueblo de Israel y el ejército de Israel no era de David, era de Dios. Y Dios no gana sus batallas con ejércitos, sino con el poder del Espíritu de Dios. No es con espada ni con ejército, sino con el poder de Dios. Cuando David quería censar al pueblo, ahí nos vamos a dar cuenta, porque usted podrá decir, pero ¿qué hay de malo en eso? Orgullo. ¿Qué hay de malo en eso? Poner la confianza en lo que tenemos y quitar la confianza del Dios verdadero. Esa es la situación. Ahora, en este pasaje del 12 al 16, ponga atención usted lo que Dios había dicho. Se habían hecho 2 censos anteriormente, ¿ok? Cada vez que hagas un censo del pueblo de Israel, cada hombre contado tendrá que pagar al Señor un rescate por sí mismo. De hecho, en algunas Biblias dice rescate, el censo del rescate. Así ninguna plaga herirá a los israelitas cuando lo cuente. Mire qué interesante, hermano. Es decir, si va a haber un censo, y usualmente lo hacían para ir a la batalla, entonces yo tenía que pagar unas piezas de plata para que ninguna plaga me tocara y para que me cuidara en la guerra. Dios, hay cosas que el Señor exige, que el Señor pide. Imagínense pues, o sea que cualquier soldado podría decir, bueno, o sea, no solamente tengo que ir a la guerra, sino que además de eso tengo que pagar por ir. Dios lo puso de esa manera, ¿ok? Y mire, sigue diciendo, cada persona contada tendrá que dar una pequeña pieza de plata como ofrenda sagrada al Señor. Este pago es de medio ciclo, según el ciclo del santuario, que equivale a 20 jeras. 14. Todos los que hayan cumplido 20 años deben dar esa ofrenda sagrada al Señor. Cuando presenten esta ofrenda al Señor para purificar sus vidas y hacerse justos ante Él, el rico no dará más del monto establecido y el pobre no dará menos. Veamos la nueva, sí, esa es la Nueva Traducción Viviente, ¿verdad? Ok. En la Nueva Versión Internacional dice, cuando hagas el censo, veamos, y cuentes a los israelitas, cada uno deberá pagar al Señor rescate por su vida, para que no le sobrevenga ninguna plaga durante el censo. Es decir, son leyes divinas. Dios había establecido leyes divinas. David mandó a contar al pueblo, hizo un censo y no le pidió que dieran esta ofrenda. Por eso es que en Samuel capítulo 24 dice que Dios se molestó con el pueblo. Es que mire, hermano, nadie del pueblo dijo, excuse me, King David, Rey David, y no nos van a pedir la ofrenda hoy. Nadie. Si se iba a hacer un censo, había que dar algo, una pieza de plata. Dios lo había establecido. Habían habido 2 censos anteriormente y se había hecho. Ahora nadie dijo nada. Agarrado el pueblo, ¿verdad? Aquel. Entonces, el primer censo lo hizo Moisés y Aarón, el segundo censo Elíasar, hijo de Aarón, y los censos fueron realizados por sacerdotes y tenían sus leyes. Ahora, ¿sabe usted algo interesante, hermano? ¿Sabía usted que el pecado terrible que cometió David con Betsabé fue un pecado terrible, por supuesto? Pero cuando se habla del mayor pecado de David en su vida, no se habla de Betsabé, se habla del censo. ¿Sabía usted? Es más, ¿sabe usted que el pecado de David con Betsabé fue un pecado horrible?
pero en las crónicas de los reyes no se menciona. En las crónicas es el profeta Samuel el que lo menciona, pero en las crónicas que se escriben de los reyes nunca se menciona el pecado que David tuvo con Betsabé. Porque este pecado era un pecado directo para con Jehová Dios. Todos los pecados obviamente ofenden la santidad del Señor, pero Dios no le ordenó a David realizar el censo. David quería saber cuántos soldados tenía para medir sus fuerzas cuando fuera atacado por otras naciones. Y Dios consideró que este era un pecado de orgullo. Y nos pasa, hermano, muchas veces nosotros confiamos en nosotros mismos, confiamos en lo que tenemos en el banco, confiamos en nuestro poder, nuestra fuerza. ¿Y de qué sirve cuando tiene en el banco si usted va mañana al médico y le dice tiene cáncer? A ver, confíe usted en sus billetes, pues. ¿De qué le sirve usted confiar en su capacidad? No, yo sé, porque yo aquí, porque yo allá, porque yo esto, porque yo lo otro. ¿Y dónde está Dios usted? ¿Y Dios dónde queda? Y Dios había librado a David por años y años y años, hermano. Es que miren, lo vemos a través de toda la Biblia. Dios no gana batallas con ejército, Dios la gana con su espíritu. ¿No se acuerda usted cómo Goliat tenía amedrentado a toda una nación, todo Israel, por 40 largos días? Con una piedra. Una piedra. Utilizó Dios a David para ganar esa batalla. Una piedra. Imagínense. Pero David quería saber cuántos tenía. Que estaba confiando en los números en lugar de confiar en Dios. Y fíjate, hermano, que Joab, que era el capitán, ¿verdad? El general del ejército de David, se lo dijo, hombre. Rey le dijo, mire, Jehová añada 100 veces más a lo que tienes. Quiere decir que Joab tenía conocimiento. Y le dice, a mí se me hace, rey, que lo que está haciendo no está bien. ¿Por qué cree usted que David dijo, he pecado gravemente y he pecado neciamente? Porque hay gente que es necia, hermano. Usted conoce a alguno, no vuelva a ver a ningún lado, por favor. Porque mire, hermano, hay gente que usted ve, que usted conoce, y usted le dice, mire, hermano, mire, yo me acuerdo, y a veces en cosas tan sencillas, tan elementales. Hermano, una vez vino un muchacho, un jovencito, claro, se lo dejo pasar porque está joven y uno cuando está joven comete muchos errores, ¿verdad? Pero entonces, ¿para qué pregunta? Pues, y me vino a hablar de decir, pastor, que he visto un carro, que aquí, que allá, que esto, que lo. Yo le dije, mira, papá, te voy a decir algo. La peor inversión, especialmente para un joven, la peor inversión que puede hacer es con un vehículo nuevecito de una agencia. La peor inversión. ¿Ok? ¿Por qué? Porque un vehículo se desvalúa en el instante que usted lo saca de la agencia. Al menos que usted tenga plata, pues, para tirar. Si usted tiene dinero, ya tiene sus años, ¿verdad? Ya está de salida, pues compre lo que quiera. Pero como joven no. Le digo, ¿tenés apartamento? No, esa plata te va a servir para un apartamento. Un apartamento lo compras hoy, a la vuelta de un año, ya tienes un buen porcentaje de equity. Pero eso no, un vehículo nuevecito, solo por sentir el olor a nuevo. No, hombre, si ahí en London Drop venden unas cositas así que valen 3 pesos, ¿ve? No importa que el carro sea de 1970, le mete eso y huele como que lo compró ayer. Ay, sí, pastor, sí, muchas gracias, sí, que no sé qué, que no sé cuándo. A comprarlo fue el energúmeno. Y ¿sabe qué? Se lo digo sinceramente, ¿sabe qué me molesta? Cuando me dicen, pastor, quiero que venga a orar por mi carro, por favor. Yo le dije, ¿sabes qué? Voy a orar por tu carro cuando lo hayas pagado. Ahorita, amigo, en lugar de orar por el carro, voy a orar por vos para que te dé sabiduría el Señor. Bueno, y hay cosas, hermano, repito, hay situaciones en la vida que son complicadas, ¿verdad? Y hay gente que se nos acerca y nos dice, mire, eso no está bien. A mí se me hace que esto no es correcto. A mí se me hace que esto no lo debería de hacer. Pero David dijo claramente, he pecado gravemente y neciamente. Bueno, al tal grado que David se arrepintió por esa acción que él había cometido. El Salmo 118, 8 y 9 dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Eso dice la palabra. Es mejor confiar en Dios, hermano. Confía en Él, hombre. En todos los aspectos, en todas las cosas. Confía en el Señor. Cualquiera que sea la situación, confía en Dios. Ponga su confianza en el Señor y no en otras situaciones. Ahora, fíjate que
primera vez, segundo de Samuel 24, 11, pues resulta que ya no estaba el profeta Natán, ahora Dios había levantado al profeta Gad. Dice el versículo 11, y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, como le llamaban, diciendo, ve y di a David. Yo supongo, hermanos, que cada vez que David veía al profeta de Jehová, era para meterse debajo de la mesa. Alguna regada había cometido. Bueno, ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco. Fíjate, hasta dónde tenía aprecio Dios por David. ¿Hasta dónde? Aquí mi mamá me hubiera dicho un día, te doy a escoger 3. Garrote seguro, me dijo, de un solo, de una vez. 3 cosas te ofrezco. Tú escogerás una de ellas para que yo haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo, aquí están. ¿Qué quieres? ¿Quieres 7 años de hambre en tu tierra? ¿O 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O 3 días haya peste en tu tierra? Multiple choice. Allá en mi rancho le dicen el lápiz pulsudo. Cuando uno va a tener un examen y no sabe qué contestar, agarra el lápiz, lo tira para arriba y donde caiga la punta, esa es la respuesta. Ahora aquí, 3 cosas. 7 años de hambre, 3 meses delante de tus enemigos, que andes huyendo. Él era experto en huir, hermano, ¿se acuerda? De cueva en cueva y de desierto en desierto. Y que te persigan, dice. O 3 días peste en tu tierra. Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado, le dijo el profeta. Ay, entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy. Yo también estaría igual. Pero me encanta la respuesta de David. Es que esto habla, es que mire, hermano, David conocía a Dios. David conocía a Dios. 7 años de hambre en tu tierra. ¿Qué quería decir eso? ¿Sabe qué quería decir? Lo que había hecho Abraham, lo que había hecho Jacob, que había que ir a otras tierras y a otras naciones a mendigar comida. A otras naciones a las que David había batallado con ellos. Otras naciones a las que David había vencido. Otras naciones con las que David había peleado. ¿Qué quieres entonces? ¿Quieres 7 años de hambre en tu tierra y tengas que andar, que vayas a Egipto y que vayas a otros lugares a buscar de comer? ¿Quieres 3 meses que te persigan los enemigos? ¿O quieres una peste? Y David dijo, no, prefiero caer en manos de Jehová. Y dice la razón, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Este pecado de David tomó la vida de 70,000 hombres, dice la escritura. 70,000 hombres murieron de esa peste por pecado del rey David. Bueno, en el versículo 15 dice la escritura, y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo, basta ahora, detén tu mano. Ahora quiero que pongan atención despacito a las siguientes palabras. Y el ángel de Jehová estaba junto, pon atención, esto me encanta a mí. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Araúna Jebuseo. Si alguien lee eso, lo lee como cualquier cosa, ¿ok? Estaba junto a la era de Araúna Jebuseo. Y David dijo a Jehová, mire, y David dijo a Jehová, ¿cuándo qué? Cuando vio al ángel que destruía el pueblo. Qué interesante que Dios permitió que David viera al ángel que destruía el pueblo. Entonces David reacciona y dice, pero yo pequé,
Yo hice maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. En el versículo 18, y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová. ¿En dónde? En el lugar donde Dios dijo: hasta aquí va a llegar la mortandad. ¿Y qué lugar era? Era la era de Araúna Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová, y Araúna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Araúna se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Araúna le dijo: ¿por qué viene mi señor al rey y a su siervo? Y David le respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Araúna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, los trillos, los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey Araúna, lo da al rey. Luego dijo Araúna al rey: Jehová tu Dios te sea a ti propicio. Mira, en pocas palabras, Araúna le dice: rey, todo esto es suyo, agárrelo. ¿Quiere usted la era? Tómela. No hay problema. ¿Quiere usted este pedazo para hacer el altar? Tómelo. No hay problema. ¿Quiere bueyes para el sacrificio? Aquí están los bueyes. Lo que necesite, tómelo, yo se lo regalo, se lo doy. 24. Y el rey dijo a Araúna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Es que mire, hermano, ay, Dios mío, yo estudio esto, yo leo y lo he leído 1.844.000 veces, y me toca el alma y me toca el corazón. Es que David conocía a Jehová Dios. David lo conocía. Por eso es el hombre conforme al corazón de Dios. Es que aquí está hablando con el alma el rey David. Está hablando con el corazón, hermano. Mire, es que Dios escudriña la mente, Dios escudriña el corazón. En primer lugar dice: no, yo en manos de mis enemigos, no, yo en manos de Jehová. Es decir, si me va a sonar, que me suene Dios, porque yo sé que sus misericordias son grandes y un día el Señor va a tener más misericordia. Y ahora, cuando le dice, piense por un instante, piense por un momento, hermano, créamelo, ¿quién pensaría como David? A ver, ¿no diría usted: muchas gracias, Araúna, mire, ve, qué bueno que me salió de choto el asunto aquí, de gratis? No, ve, qué generosidad más grande. No, muchas gracias. Aquí vamos a construir el altar para Jehová. A ver, y hay unos bueyecitos por ahí que sí, yo tengo. Gracias también, muchas gracias. David piensa al revés. Segundito, ¿sí? Papá, después te explico, ¿ok? Es un pedazo de tierra. Ahora mira, David piensa, hermanos, y dice: no, Señor, si es para Jehová, yo a Dios no le voy a ofrecer algo que a mí no me cueste. My goodness, hermano. Mire, cuando aquí hay personas, y no está mal, no está mal que hagan eso. Hay personas acá que cuando ponen sus diezmos, los ponen a nombre de otra persona para beneficiarlo en sus impuestos, ¿verdad? Y eso no está mal. Pero yo no quisiera que alguien ponga su esfuerzo y su sacrificio a nombre mío. ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué es lo que estoy dando? Algo que no me cuesta. Y David está diciendo: no, yo a mi Dios le voy a dar algo que me cueste, algo que lo sienta. ¿Quién hace eso? A ver, si usted le dice: mire, o compro la camisa o se la regalo, pues me la regala. Porque todos somos agarrados en su mayoría. Cuando se trata de dar, queremos sostener. Pero David dijo lo contrario: no, yo a Dios no le voy a ofrecer algo que no me cueste. Eso es llegar hasta el sacrificio para darle al Señor, hermano. Y yo de plano se lo digo. Yo veo a Dios desde los cielos y decir: es que este David es especial. Este David es especial. Cualquiera me ofrece cualquier cosa, este no. Mire, hermano, la gente le ofrecía a Dios un corderito, lo mejor, porque Dios lo exigía. No porque ¿qué le daría a la gente a Dios? Mire, llévese este que está patojo, ¿verdad? Este que camina chueco. Y para Dios es lo mejor. Y esto
esto me emociona, me encanta, me gusta. El hecho de sacrificarse por el Señor, por amor a Dios, por amor al reino, por amor a lo que Él es en realidad. Ahora, me gustaría que eche un vistazo conmigo a algo que se me hace bien interesante. Primero de Crónicas 21:15. Ahora, notemos, hermanos, notemos que Dios le pidió por medio de Gad, el profeta, a David que levantara un altar. ¿Ok? Levanta un altar. Y le dijo, ¿dónde? Entonces envió Jehová, primero de Crónicas 21:15. Dice así: y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. ¿Dónde detuvo su mano el ángel? En la era de Ornán Jebuseo. Ahí la detuvo. En la era de Hernán Jebuseo. En el versículo 18, mire usted, y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová. ¿En qué lugar? En la era ¿de quién? De Ornán Jebuseo. Ok. El versículo 28. Viendo David que Jehová le había oído en la era de Ornán Jebuseo, ¿qué ofreció David ahí? Ofreció sacrificios ahí. Ahora, es que es una curiosidad nada más esto, ¿ok? Que Dios ve al ángel destruir Jerusalén, pero cuando llegó a un punto, ahí le dijo: detente, ya no más. Y ahora llama a David y le dice: quiero que me construyas un altar y me hagas un sacrificio allí donde se detuvo el ángel. Ahí quiero. En 2 de Crónicas 3:1, Segundo de Crónicas 3:1. Mire lo que dice ese versículo. Comenzó Salomón a edificar el templo, la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moría. A ver, ¿qué pasó en el monte Moría? Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac en el monte Moría, que había sido mostrado a David su padre en el lugar que David había preparado en la era ¿de quién? De Ornán Jebuseo. ¿No se le hace a usted como que cuando Dios vio desde el cielo al ángel destruir la ciudad de Jerusalén, y cuando llegó a ese lugar dijo Dios: oh, pero ese es el lugar donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, y también ese es el lugar donde yo quiero que se construya el templo hasta el día de hoy? Lo que nosotros conocemos como el monte Moría, el monte de sacrificio. ¿Y qué es lo que tenemos a orillas nosotros, a las afueras? ¿Qué distancia hay? Aquellos que hemos estado en Israel, ¿qué distancia hay? Dígame usted, de donde se supone que el templo estaba construido al monte de la Calavera. Hermanos, si caminando se puede ir ahí, porque toda esa área que encontramos en ese lugar es un lugar del sacrificio. Es el lugar donde el ángel estaba destruyendo y Dios dijo: hasta aquí. Es el lugar donde Abraham iba a sacrificar a su hijo. Es el lugar donde Dios permitió que se construyera el templo, y es el lugar donde sucedió el sacrificio mayor que ha existido sobre la faz de la tierra, que es el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es increíble los detalles pequeños, cosas
que están ahí, pequeñitas, pero que tienen un significado increíblemente grande. Entonces, hermano, entre las lecciones grandes que nosotros aprendemos de este tipo de mensajes, es que la mayor, tal vez por cuestión de tiempo, es que no podemos pasar por alto la palabra de Dios. No podemos menospreciar la palabra de Dios. Y David fue un hombre que pagó un precio elevado. Era un precio elevadísimo. Me encanta también el hecho de saber de que David estuvo precisamente en ese lugar donde muchos años más tarde, sería el sacrificio del Señor Jesús. Pero de manera principal, amados, vamos a estudiar en las próximas semanas los nombres que la Biblia le da al rey David y cómo Dios en su grande misericordia amó tanto al rey. Amó tanto a David porque era un hombre que le conocía. Era un hombre que sabía quién era Dios. Y no es lo mismo saber de Dios que conocer a Dios. No es lo mismo saber de la Biblia que conocer la Biblia. No es lo mismo que a usted su abuela le leía pasajes, que a usted alguien le ha contado de Dios, que conocerlo, de poder decir con su alma y su corazón: mire, de oídas te había oído, pero ahora te conozco, ahora mis ojos te han visto, ahora sé quién eres. Tú eres mi redentor, mi salvador. Y saber que Dios, hermano, Dios castiga. Dios no va a pasar desapercibido ningún mal nuestro, mucho menos teniendo conocimiento de la bendita palabra del Señor. Y esta es parte de la vida de David, lo que se conoce como el pecado más grande, aparte de los otros que él había cometido, porque hizo las cosas contrarias a las que Dios había dicho. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, y que nuestro diario vivir, mañana, tarde y noche, donde quiera que nos movemos, donde quiera que vamos, lo que sea que hacemos, lo hagamos pensando si esto agrada a Dios, si esto agrada al Señor, si esto es la voluntad del Señor. Porque si no es la voluntad del Señor, recuerde que las consecuencias son bien elevadas. Vamos a orar, demos gracias al Señor. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra, Señor. Te damos gracias por la historia del rey David y todo lo que implica y todas las lecciones que hemos aprendido a lo largo de todo este tiempo. Padre, tu palabra nos enseña que estas cosas fueron escritas para nosotros. Fueron escritas para darnos lecciones de fe, para caminar rectamente delante de ti. Cualquiera pensaría que un censo es algo insignificante, algo que no tiene tanta importancia. Pero una vez más descubrimos en tu palabra que todo es importante delante de ti. Y que no podemos quebrantar mandamientos tuyos, Señor, sin pagar consecuencias terribles. Por eso te pedimos en este día que nos ayudes. Danos la fuerza, Padre Santo, para caminar de la mano contigo, para hacer tu santa voluntad. Te ruego que bendigas a este pueblo, te ruego que bendigas a aquellas personas, Señor, que saben que están viviendo vidas apartadas de ti, que todavía hay cosas que resolver en su diario vivir. Padre, darles la fuerza para tomar las decisiones de acuerdo con tu santa palabra. Y si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo hoy, yo quiero invitarle a tomar una decisión, la decisión más importante de su vida, que es la decisión de invitar a Dios a venir al corazón, a venir a tu alma, a comenzar una vida nueva. Mira, dice el necio en su corazón: no hay Dios. Y la Biblia nos dice que bienaventurado es el hombre que confía en Jehová, aquel que pone su fe y su confianza en el Dios de la gloria. Si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, nosotros le invitamos para que abra su corazón a Jesús y le diga: Señor, yo te necesito, yo quiero que vengas a mi corazón, perdona mis pecados, Señor, me siento sucio, me siento mal por haber ofendido tu nombre, por haber ofendido tu santidad, pero en este día yo abro mi corazón y te recibo como el Señor de mi alma. Dice la palabra que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si usted le abre su corazón al Señor y lo recibe como el Salvador de su vida, la palabra del Señor declara que usted será un hijo de Dios. Hijos solamente aquellos que le reciben por padre. Todos somos criaturas de Dios, pero hijos solamente aquellos que le reciben. Si usted
nunca antes ha recibido a Cristo, pero quiere hacerlo ahora, ahí donde está yo le invito para que se ponga de pie o levante su mano. Habrá alguien que se va a acercar a usted para hablar con usted de este tema tan importante. Y si usted nos mira por las redes sociales, pues yo le invito a que haga conmigo esta oración. Dígale al Señor: Señor, en este día te pido perdón por mis pecados. Reconozco lo que hiciste en la cruz del Calvario y en este día te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Señor, por morir por mí. Gracias por derramar tu sangre preciosa a mi favor. En este día te recibo como el Salvador de mi vida. Si usted hizo esta oración, yo quiero animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Gracias, Señor, por esta noche, por el estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, entonces no olvidemos este próximo. Si usted sabe de otras personas para este próximo domingo en el servicio del mediodía, dígale: mira, solamente personas vacunadas, para evitar situaciones. Pues que Dios me los bendiga, que la paz de Cristo les acompañe. Domingo por la noche y miércoles, todo el mundo bienvenido. ¿Qué tal, amigos? Muchas gracias por ver este video. Que no se les olvide de darle like, de compartirlo con otras personas, de suscribirse a nuestro canal, y si quiere estar al tanto de nuevos videos, hágale clic a la campanita. Que Dios me los bendiga.